Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno. Hoy vamos a estar hablando sobre la influencia de los deportes en la sociedad. Los deportes han tenido una gran prioridad en la vida de los seres humanos desde que el mundo es mundo, desde que Dios creó todas las cosas. Ha sido una herramienta para confraternizar, para socializar, para competencias, e incluso ha habido momentos en la historia que se ha usado hasta con fines políticos. Los deportes tienen una gran importancia en todo lo que significa. Y hoy estaremos hablando precisamente sobre la influencia de los deportes en la sociedad, porque ciertamente el deporte influye en muchas áreas de esta. Nuestro invitado en el día de hoy, ¿qué podemos decir? Son muchas cosas. Analista, comentarista, editor, productor y muchas cosas más. Más adelante estaremos averiguando si él llegó a tomar un bate o tirar una pelota, porque ha hecho de todo en los deportes. Así que sin más vamos a presentar. Julián Musa ya está con nosotros por acá y tenemos a nuestro invitado, Frank Camilo. Dele la bienvenida, amado. Ahí. Hermanos, muy contento y saludamos con mucho cariño a todos aquellos que están ahí sintonizados con perspectiva, aquellos que nos escuchan o que nos están viendo a través del canal de YouTube de Radio Eternidad. Nosotros estamos muy contentos hoy. Tenemos un invitado, un hermano, un amigo, que cuando estuvimos pensando, cuando el Señor puso en nuestros corazones el tratar un tema como este, un tema de actualidad, un tema importante, consideramos que hay muchas cosas que podemos hablar sobre esto, pues pensamos en nuestro hermano Frank Camilo, ¿verdad? Un siervo del Señor. Y Fran, de verdad que para nosotros es un gozo tenerte por aquí. Bienvenido, Fran, a Perspectiva y a los estudios de Radio Eternidad. Muchas gracias. Igual, yo entiendo que Dios nos usó a todos para juntarnos aquí hoy, que esto no es casualidad, ¿verdad? Así es. Muchos dicen diosidencia. Sí. Yo entiendo que andamos en ese camino, en esa ruta. Porque, ¿qué más me gusta a mí que hablar de deportes? Sí. Desde 1986 vengo haciéndolo. Wow. Muchos años, Cuando comencé haciendo esto como un hobby, como un salgo en televisión y la gente me ve. Y terminó siendo mi carrera, porque así Dios lo dispuso mucho antes de yo imaginarlo. Gracias a Dios. Y como he dicho anteriormente, y te mencionaba fuera del aire, Julián, vine a advertirlo muchos años después. Esta es la carrera que Dios tiene para mí y ahora tengo que tomarlo en serio como tal. Pero al momento cuando iniciamos, yo era estudiante del colegio todavía y iniciamos hablando de baloncesto de la NBA, que era lo que más nosotros conocíamos, porque Dios nos puso en el camino a una figura que trabajaba en un programa. Le pedí que me invitara porque ya había hecho cursos de locución para ver cómo hacían un programa de televisión, y por ahí comenzó todo. Tremendo. Qué y yo bien. quiero presentar, ¿verdad? Ya decir algunos datos de Fran. Fran, desde el año 2013 es el director del canal CDN Deportes. Es un medio que transmite deportes las 24 horas del día. Es conductor de su espacio Mister Deportes, que se transmite por televisión y por radio. Que de hecho yo, desde antes de conocer a Fran, soy seguidor de Mister Deportes, porque también me gusta, y sobre todo el baloncesto de la NBA, que ese ha sido desde niño, ha sido el deporte que yo me gusta ver, y eso, y el baloncesto como tal. Y es un profesional del área para la gloria del Señor, donde como tú decías, Francis, hay que preguntarle si ha cogido un bate y ha tirado una pelota, Sí, porque es el importante hombre, que él nos diga el eso. hombre desde 1986, Fran, eso quiere dejar dicho que tú empezaste muy tarde, muy jovencito. ¿Qué podemos decir? Aunque tú más o menos dijiste alguito sobre eso, pero tú, por lo que vemos, fue algo de una vez, o sea, en tu adolescencia. Correcto, comencé muy joven. Eso No había terminado el colegio, porque estando en segundo de bachillerato, se arma un curso de locución con el profesor Wilfredo de Jesús Muñoz, que pertenecía a la Escuela de la Cristianización, a la Iglesia de la Cristianización. Y en su casa, en una habitación de su casa en el Ensanche Osama, él decidió reunir 2 o 3 alumnos, y mi mamá me dice: tú no dices que quieres ser locutora, pero voy a echar ese curso que yo te lo voy a pagar. Pero tu mamá te dio el impulso ahí. Exactamente. Muy mi mamá ya comenzaba Dios a hilvanar todo este camino. Y yo le dije, sí, claro. Y me dijo, mira, tienes que terminarlo, porque muchacho, al fin uno inicia cosas, suelta cosas. Y la realidad es que ese fue el verdadero inicio, porque cuando se da la oportunidad, ya estoy en cuarto de bachillerato,
que me invitan o que me autoinvito a un programa de televisión, porque soy yo quien le digo a Dalí Santiago, tú trabajas en Páginas Deportivas, un programa que ve en Colorvisión los sábados de 12 del día a 7 de la noche. Invítame a ver cómo lo hacen. Y él me llevó con mucho gusto y fueron tantas las veces que fui que terminé trabajando con ellos. Pero desde ese curso de locución que empezó en esa casa y que terminó en el auditorio de la Gran Comisión en la Isabel Aguiar con 27 de febrero, nosotros comenzamos ya a ver hacia dónde íbamos. No era un locutor deportivo lo que yo aspiraba a ser. Yo quería ser más un locutor radial, que pusiera música y no sé cuántas cosas, pero vuelvo y reitero, el camino que Dios puso para mí, para recorrer y con esos empujones como el de mi madre, fue precisamente el camino del deporte. Si tiré una, tiré muchas. Muchas pelotas. Muchas pelotas, pero nunca pensando en firmar ni hacerme profesional. Pues eso es algo atípico porque conozco anécdotas de muchos comentaristas, de personas que han decidieron incursionar en los deportes. Y una de las cosas que siempre ellos llevaban con ellos es que no, yo llegué hasta las ligas menores. Sí. Yo comencé en una liga, pero no serví para eso. Y me quedé aquí. O sea que tú lo pasaste por ahí. Es atípico. O sea, tú fuiste a ser cronista deportivo sin tener ningún contacto con el deporte a nivel ya personal de estar jugándolo. Sí, yo jugaba baloncesto en el barrio, en el residencial Atala donde nací y crecí, y jugaba pelota en Liga Centro donde mi papá era socio y lo hacía por pura diversión. No como una carrera. No lo veía como... porque, vuelvo y digo, uno tiene que estar dispuesto, debe tener hambre para eso. Y yo no tenía ninguna de las dos. Yo lo hacía por divertirme. Es más, cuando practicábamos en el residencial Atala, que está muy cerca del Mirador, y nos sacaban de la cancha para ir a hacer físico, hacer ejercicios al Mirador, yo comenzaba a protestar. Yo decía, pero yo lo que quiero jugar baloncesto, ¿para qué tengo yo que subir y bajar esta escalera 50 veces? Y nos decían, sube hasta la avenida, y en la avenida cuenten 5 o 6 palos de luz, postes de luces, esto, y le dan 4 o 5 vueltas y vuelvan aquí. Yo decía, pero ¿qué es esto? Yo lo que quiero jugar. Esas prácticas, ay, sí. También. Entonces yo le tenía miedo a eso, casi rayando en haraganería. Porque la realidad es que yo lo veía como muy fuerte y yo no sentí esa necesidad, que básicamente es lo que empuja a nuestros muchachos. Exacto. O sea, usted puede ver a un Vladimir Guerrero llegar viniendo desde lo más bajo en sectores sociales, de financieros humildes. Sí. Y llega con esa hambre de que este es el vehículo que voy a usar para sacar a mi familia de la pobreza. Así es. Y ese es el más común de los casos. El menos común es ver que los muchachos nuestros lleguen a través de una universidad o que lleguen a través de los estudios, que busquen becas, porque esos muchachos casi nunca tienen necesidad de eso. Bien. Camilo, nosotros sabemos que estamos viviendo en un tiempo difícil. Y quiero recalcar que lo más importante en tu currículum es que eres un hijo de Dios. Para la gloria de Dios. Nacido de nuevo por la gracia Amén. de Dios en Jesucristo. Amén, así es. Eso es lo más importante. Amén. Los otros son herramientas que Dios te ha dado. De hecho, nos congregamos en la misma iglesia, Iglesia Cristiana Oasis, Santo Domingo. Sí. Saludamos a todos los hermanos de allá. Y Frank, aprovechando esa parte, ya antes de que, porque tenemos algunas cosas que queremos preguntarte sobre este tema de la influencia de los deportes en la sociedad. ¿A qué edad conoces al Señor? ¿Cuándo entra Cristo a tu vida? ¿Cuál de las veces? Mira, el Señor entró a mi casa a través de una señora que llegó como una asistente de la casa, mi querida Hilda Trinidad. Ella llega a mi casa a cuidarnos, a ayudar a mi mamá. Mi mamá era muy católica, cursillista, católica de esas que... Muy típico exacto. En esa generación. Sin embargo, a través de esta señora comenzamos a visitar la iglesia el 30 de mayo, Asamblea de Dios Pentecostal, cuando yo era muy niño, mi hermana también muy niña, y a través de la iglesia conocemos al Señor. Mi hermana acepta al Señor, si mal no recuerdo tenía 8 o 9 años, y nunca volvió a salir del camino. Yo, varón al fin, en una casa que tenía, y perdonen si ofendo a alguien con esto, un matrimonio completamente disociado de la realidad. Era una familia disfuncional en ese sentido. No me quedé. Yo entré a la iglesia, acepto al Señor, pero, qué sé yo, unos meses después ya yo estaba haciendo y deshaciendo, muchacho al fin, en la calle, sin un papá muy pendiente de lo que uno hacía. Y vuelvo y digo, Dios me cuidó.
porque mis hermanos del barrio, que hoy en día yo digo no tengo hermanos de sangre, de varones, lo único que tengo son hermanas, pero mis hermanos del barrio hacían cosas de muchachos, se iban a tiguerear, por decirlo de una forma elegante, y yo no, yo le tenía como temor a aquello, y incluso temor a lo que pudiera pensar mi mamá, sobre todo. Entonces ya el Señor venía poniendo en nuestras vidas situaciones en las que nos probaba, y lo que nuestro corazón quería era agradar a nuestra madre, y después entendíamos que estábamos agradando a nuestro Dios con eso. Pero entre ir y venir, salir y entrar, ya tomo en serio a nuestro Señor, nuestra vida cristiana, dedicarle a nuestro Señor nuestro trabajo, nuestra vida, saber que no lo hacemos para nosotros, entender que el ego es el papá de los pecados y que debemos ponerlo a un lado. Yo diría que hace 10, 15 años en la Iglesia Cristiana Oasis. De hecho, mi bautizo vino a darse en el 2013. Okay. Mi entrega ya formal. Okay. Y fue sobre la base de una conversación muy extensa con nuestro pastor Tomás Martínez, que me decía, Fran, pero ya tú estás de bautizar. Y yo le decía, pero es que yo no me siento como completamente entregado a yo decir que me bauticé. Dice, es que no es que tú te vas a sentir nunca así. Todos tenemos nuestra lucha diaria. Todos, incluso yo, me dijo el pastor. Claro. Eso es así. Día tras día tenemos que nosotros volver a comprometernos con la vida en el Señor. Y yo acepté. Y obviamente, después del bautizo, después de esa promesa ya cumplida, mi vida cambió por completo. Gloria a Dios. Gracias a Dios por Gloria eso. Damos gracias a Dios de que en tu juventud te preservó. Amén. Y precisamente hablando de la juventud, Dios ha sido necesario desde antes de todo, lo hizo todo. Y desde que hay personas en este mundo, Dios ha sido necesario para nosotros. Amén. Y fíjate, Francis, perdón que te interrumpa. Ahora que tú dices eso, me viene a la mente algo que debe servir de testimonio. Dios me preservó, sí, al extremo de que yo he pasado por muchos medios de comunicación, no tengo que entrar en detalles. En uno de ellos se hacían fiestas, esas fiestas muy paganas, y a mí nunca me invitaban. Y no porque yo no quisiera, simplemente me veían diferente. Y yo me enteraba al día siguiente. Estamos en la casa de fulano. Ay, ¿qué hacían? Hubo de todo, hubo esto, hubo lo otro. Y yo, por el testimonio. A mí no me invitaron. El Señor guardándolo. Y fíjate cómo son las cosas. Amén. El Señor guardándome. Que tampoco yo sentía esa necesidad. Tampoco yo sentía, póngalo entre comillas, envidia. De por qué a mí no me invitaron. Pero ven acá fulano si yo estoy aquí contigo. No. Con el tiempo yo entiendo eso que tú acabas de decir, Julián. El Señor me estaba cuidando para hoy en día tener este testimonio. Por eso lo importante de tener un testimonio claro donde estemos. Amén. Yo también, muchos años de mi vida trabajé en medios seculares y a base del testimonio la gente te va a tratar. Amén. Eso es así. Si tú lo que tienes es un testimonio chabacano, la gente va a hacerte las bromas chabacanas, te va a relajar con cosas delante de tu presencia. Pero cuando tú mantienes un perfil cristiano de luz que brilla, la gente dice, no, alante de Camilo, no, alante de Musa, alante de Francis, no, eso no. No diga eso ahí. Venga para acá afuera y no lo invite a tal cosa que tampoco él es de eso. Amén. La juventud necesita a Dios. Y de ahí que los gobiernos tratan de contribuir creando clubes deportivos. Realmente, ¿cuál es la importancia de promover las actividades deportivas en medio de nuestra juventud hoy en día, que necesita tanto con tantas cosas que hay en contra de ellos? Sí, la mente es ociosa. Los jóvenes tienen que estar ocupados. Hay padres que ponen a sus jóvenes, a sus hijos, en 2 y 3 actividades extracurriculares. Además del colegio, además de su educación básica, si son hembras las ponen en ballet o la ponen a estudiar inglés paralelo, le buscan. Y eso está correcto, eso está muy bien. Entonces, para mí el deporte va dentro de eso. ¿Por qué? Al ser ocioso el ser humano por naturaleza, es muy fácil meter la pata. Es muy fácil usted dejarse llevar. Algo que yo le digo a mis hijos siempre es, no hagas en grupo lo que tú no harías solo. ¿Qué edades tienen tus hijos? El más grande tiene 23, el segundo tiene 19 años, ya casi 20, y la hembra tiene 7 años, que cuando nació me preguntaron que si iba a abuelear joven, pero la gloria sea de Dios, es hija. Entonces, el deporte es parte de eso. El deporte es parte de la disciplina, es el trabajar en grupo. De hecho, lo usamos en las charlas que nos toca dar como herramienta
para aglutinar empresas, equipos de trabajo, porque lo que sucede en un deporte en equipo se puede extrapolar perfectamente a cualquier otra actividad en grupo, entre ellos empresas. Entonces, para mí, el deporte cualquier disciplina deportiva debe ser inminente en la vida de la juventud, independientemente de que ellos entren o no. Los padres debemos intentar. Y lo digo así porque tengo 2 varones grandes y el más grande juega fútbol ahora, intentó jugar béisbol, se le quitó la fiebre rápido, pero después se enamoró del fútbol cuando entró en un colegio que eso era lo que se jugaba. El segundo jugó fútbol, pero lo dejó. El segundo ha sido más de videojuegos, o sea, y no se puede decir que no se ha hecho el esfuerzo. El tema es que los muchachos vienen con su propia personalidad. Y para mí lo ideal es educarlo, llevándolos rumbo a los deportes. Mi pequeñita y yo ahora montamos bicicleta, corríamos en el barrio, ha estado en natación. O sea, es un asunto de que tratar de llevar a los muchachos sobre la base del camino del deporte y que se enamoren del deporte. Debe ser parte de las tareas de un padre, para mí, porque el deporte les ayuda a la educación. O sea, uno no entiende en un juego de baloncesto aspectos de disciplina. Correcto, que correcto. le ayuda para su propia vida, su desarrollo. Correcto, correcto. Sobre todo eso, la disciplina, la armonía, el trabajo en equipo, todo se aprende más fácil cuando usted está. Es más, yo diría que hasta para manejar, cuando ya el joven puede sacar licencia, recuerda técnicas de cómo se corre una cancha en el baloncesto antes de salir a rebasar en las calles. Sí. Eso me pasó a mí como experiencia. Yo recuerdo lo que era hacer trenza. Haciendo trenzas en el baloncesto es que van 3 personas corriendo, llenan los 3 carriles, derecha, izquierda y centro, lleva la pelota al del centro, pero usted tiene que pasar de un carril a otro por detrás de su compañero. Cuando uno va manejando, y sobre todo en este tránsito caótico que tenemos, el que jugó, el que tiene una disciplina como tal, no te va a rebasar, no se te va a meter delante jamás. Se sabe que tiene que esperar su momento de que tú pases y te va por detrás porque tiene la base en unas simples trenzas del baloncesto. Una de las cosas, sumándole a eso, es que es una excelente herramienta los deportes para sacar a los muchachos de las calles, de las malas compañías. Sí. Y es como dice Camilo, la disciplina deportiva es aplicable en todo. Incluso cuando se habla de trabajar en equipo, se hace referencia a eso, o sea, trabajar en conjunto, que es lo que hacen la mayoría de los deportes. Por ejemplo, un joven que no entienda por qué tiene un jefe, nunca tuvo un dirigente en una cancha. Nunca tuvo un manager. No, porque fíjate que ahí se aplica la técnica de que el que toma las decisiones ni siquiera está en el terreno. Exacto. En cualquier deporte. Y el que no aprende disciplina es porque tampoco estuvo en un equipo, porque correcto. Ahí eso es muy válido. Sí. Sabemos que en los últimos años República Dominicana ha ido incrementando su participación mundial en los deportes con grandes exponentes en diferentes disciplinas. El gobierno, podríamos decir que se ha ido poniendo las pilas respecto a eso, creando nuevos clubes, creando beneficios que antes no lo tenían. Es una pena que grandes glorias del deporte ahora es que se le está buscando. Muchos murieron en una extrema pobreza. No había una política de gobierno en base a los deportes, de ir a las viejas glorias. Vamos, ¿cómo es posible que esté pasando hambre, que no tenga un seguro, que esté cayéndosele una casita encima? Pero en los últimos años el gobierno ha enfocado más atención en políticas deportivas. Pero, ¿qué retos todavía nosotros como país tenemos? Yo entiendo que no debe ser solo el gobierno. Ahí está el sector privado, ahí está Creso. Don Felipe Vicini ha creado un organismo que ha puesto a las empresas privadas a pensar en darle ese apoyo a los muchachos, pero además en mostrarle otros caminos, que no sea solamente el deporte, porque es cierto, muchos han muerto en la pobreza, muchos logran poner la bandera del país en alto y después nadie sabe de ellos, porque no hubo una preparación paralela, que es lo que está haciendo hoy en día el Creso, entre otras cosas, porque la gente ve como el Creso, ¿qué es lo primero que se ve? Dinero. Así sí, no, lo están apoyando. Mira, están yéndose ahora a los fogueos internacionales que antes no se podía porque aparece el dinero de Creso. Creso viene siendo, se llama Creando Sueños Olímpicos. Okay. Es un grupo de empresas que inicialmente creó el movimiento Don Felipe Vicini, ahora lo lleva Manuel Luna Suet como director ejecutivo, que igual es del grupo, y ha puesto empresas a aportar sin fines de lucro fondos
para esas disciplinas deportivas que pueden llevarnos a los Olímpicos. Esas 5 medallas olímpicas. Tremendo eso. Sí, realmente lo es. Esas 5 medallas olímpicas que conseguimos ahora en los Juegos pasados no se hubiesen logrado si no hubiese estado el Creso. Por poner un simple ejemplo, República Dominicana es una potencia del béisbol, pero no tenía los fondos para irse a México a jugar un preolímpico. Vaya. Aparece el Creso, después que Manuel Luna Suet va donde el ministro de Deportes, el ingeniero Camacho, y le dice, ingeniero, nosotros vamos a poner lo que sea necesario, pero ¿cuánto ponen ustedes? Nosotros doblegamos. Y así pudo ir el béisbol al preolímpico, clasificarse a los olímpicos, llegar a los Juegos Olímpicos y ganar una medalla de bronce. Tremendo. Imagínense el papelazo de un país que se supone eminentemente beisbolista no puede ir a los olímpicos porque no tiene recursos. Entonces, en el caso del sector privado, que era lo que para responder la pregunta a Francis, el sector privado ha jugado un papel determinante en ese crecimiento, pero para mí, más que poniendo ese dinero para los fogueos, para las competencias, mostrándole un camino diferente a esos atletas. Les pongo un caso, un simple ejemplo que me contó él mismo en una entrevista, Gaby Mercedes. Gaby Mercedes, ¿qué hacía Gaby Mercedes antes de ser un atleta de taekwondo de alto rendimiento, medallista olímpico, como yo siempre he dicho, con una medalla de plata con sabor a oro? Gaby era un pitcher de guagua. Él andaba en una voladora allá en su natal Monte Plata, haciéndole señas a la gente si va derecho. Para aquellos que son de otros países, era un cobrador de guaguas, era el que cobraba. de autobuses públicos. Correcto. Que cobraba el dinero. Se oye bonito autobuses. Cuando hablamos de voladoras, son unas guaguitas pequeñitas. Bueno, que van como dicen, a todo lo que da. Exacto. Van volando. Que súbanse. Por eso le dicen voladora, como anoche dice. Entonces, ese Gaby Mercedes consigue los recursos para irse, pero algo más. Un día, ese movimiento Creso decide publicar unas memorias y dentro de las fotos está Gaby Mercedes. Y él se le acerca al señor Felipe Vicini y le dice, mire, ustedes hicieron su acuerdo con el Comité Olímpico, pero esas fotos son de nosotros. ¿Qué hay para nosotros? De manera directa. Fue directo. O sea, él echó otro combate ahí de esos de taekwondo. Y don Felipe le dijo, qué bueno que tú vienes donde mí, eres el único que lo has hecho. Tú ves aquellas personas que están allí. Esos son los que te van a decir qué nosotros tenemos para ustedes, porque ellos los trajimos para eso. Son unos abogados que van a hacer unos contratos del compromiso que ahora nosotros asumimos con ustedes. Pues de ahí salió que Gaby consiguió estudiar en la universidad, consiguió hacer una maestría en contabilidad, consiguió tener, una segunda vida. Claro. Independientemente de que la medalla de Gaby esté colgada en un lugar donde esperamos no se ensucie, Gaby tiene ya un modo de vida paralelo a sus logros para el resto de la vida. Eso no sucedía antes. Y eso es muy importante porque los años pasan, las habilidades merman. Correcto. Y cuando tú no te preparas, aparte de eso, lamentablemente ya tú sabes que tus días contados de productividad llegan. El tema de las oportunidades. Exactamente. O sea, aquí con lo que Fran nos presenta y nos comenta, vemos que se están dando pasos para darle oportunidades a personas muy talentosas en el área del deporte, y eso, el que ellos puedan desarrollarse, pues marca un antes y un después en sus vidas, y eso es muy bueno. No sé si ustedes mandan saludos, perdóname, pero es que mi hermano Valentín de Moya, que además es cristiano, es pastor, está en sintonía y está dando gloria a Dios porque ustedes me invitaron. Muchísimas la gloria sea de Dios, mi hermano. Amén. Antes de la otra pregunta que tengo por acá para ti, haciendo un poquito de contexto para entrar a una parte sumamente importante. Si nosotros nos vamos ya a hablar de deporte, nos vamos a los años 90, cuando los Yankees ganaron en 8 años como 6 coronas. ¿Te acuerdas? Como tú lo dices como con los 6. Reyes. Te gustan los Yankees, parece, ¿verdad? No precisamente. Bueno, me gustaba te veo porque yo seguía a Alex Rodríguez que jugaba ahí. Okay. Yo era Alex Rodríguez. Si estaba en Texas, si estaba en los Yankees, yo estaba ahí. Pues yo no quería saber de los Yankees. Bueno, el asunto es que algo importante de ese periodo de tantas victorias de los Yankees era que ese equipo estaba formado por muchos peloteros que eran cristianos. Entre ellos sobresale el nombre de Mariano Rivera, el panameño. Por ahí estaba Andy Pettit. Así es. Ahí estaba David Cohn, Joe Girardi, que más adelante sería manager. Estaba Bernie Williams, un excelente guitarrista ahora. Correcto. Jazzista de calidad. Eso es importante. Darryl Strawberry, muchos tumbos dio. Desde los Metros, Scott Brosius y Chad Curris. Vemos que en las grandes ligas con los años ha ido despertándose. Pero hay que irse atrás, Jackie Robinson y esos peloteros allá que también tenían ese acercamiento con Dios.
el deporte como una herramienta de evangelización. Amén. ¿Cómo se puede usar de esa manera? Porque siendo un deporte tan masivo y más en América. Bueno, antes que todo eso sucediera, de hecho tú estás diciendo un nombre que yo mismo no sabía, de Darrell Strawberry, lo que recordamos son cosas negativas. Sí, muchas No sabía cosas que había negativas. aceptado al Señor, qué bueno. Habría que ver si está perseverando todavía. Sí, pero si lo hizo en su momento, la semilla está sembrada. Sí. Hay que ver que desde mucho antes de eso hay organizaciones cristianas que se dedican a ir a llevar el evangelio al terreno de juego. He visto en prácticas antes de los partidos, he visto en prácticas durante juegos de esos evangelizadores que llegan hasta el dugout, hasta el lugar donde, como hay gente escuchándonos en el extranjero, no sé si entenderán, hasta el camerino de los peloteros, por llamarlo así, y los invitan a orar, a aceptar la realidad, y muchos participan, incluso no creyentes, participan de esas oraciones y van detrás de lo que ofrecen, porque muchos nos equivocamos. Me pasó también alguna vez que vamos detrás del Señor por los beneficios. Sí. Vamos por los panes y no realmente por la conciencia de lo que es servir a quien nos lo da todo, servir a nuestro Dios. Y muchos de los peloteros van detrás de eso y terminan aceptando al Señor y terminan entrando en una vida realmente cristiana. De lo que tú mencionas, yo puedo decir el caso de Mariano Rivera, que Mariano era de los que convocaba a sus compañeros, vamos a hacer una oración, pero no para ganar el juego, no, para entregarnos al Señor, porque esa es otra cosa. La gente no piensa que están poniendo su vida en riesgo allí. Claro. Pero sí sucede. Exacto. Frank, Claro. Frank, escúchame. Cuando hablamos del evangelio, mayormente en las grandes ligas, no podemos olvidarnos de alguien que fue prácticamente uno de los pioneros en eso, Tony Cabeza Fernández. Correcto. Un hombre de testimonio. Amén. Hemos hablado de personas que se ha dicho, bueno, Andy Petit también se decía que era muy comprometido, pero cuando hablábamos de allá, de finales de los 80 para los 90, uno de los mejores de shortstop, ¿era shortstop? Sí, Segunda base. Shortstop. Dominicano y de Latinoamérica y del béisbol en general, Tony Cabeza Fernández fue un verdadero pregonero del evangelio, fue un pionero. Un testimonio a carta cabal. George Bell habla de su testimonio y otros peloteros de cómo él era un ejemplo en medio de ellos. Amén. En el camerino. ¿Tú llegaste a tener algún tipo de contacto con él? Yo sí, no. Yo sí. Sí. Yo tuve contacto con Don Tony y es así como tú dices. Él y usaba sus recursos para apoyar la obra del Señor. Y era un hombre con testimonio, también a su esposa la llegué a conocer. Y sí, ciertamente es como tú dices, fue un pionero en ese sentido. Sí. Me acuerdo que Amaury Telemaco venía, hacía campañas y todo en algunas congregaciones. También, pero en el caso de Tony, agrégale algo más. Él es Salón de la Fama del béisbol canadiense. Y en Canadá, sí. En Canadá, las cosas son mucho más abiertas, por llamarlo de una manera elegante, porque no quiero ofender a nadie, que en el mismo Estados Unidos. O sea, en Canadá hace años que se vienen promoviendo cosas que son para nosotros valores anticristianos. Sí, la ideología de género en Canadá está mucho más fuerte que en el mismo Estados Unidos, que es mucho decir. Y sin embargo, Tony prevaleció sobre eso porque eso viene desde años atrás y además fortaleció su fe. Nosotros conocemos el testimonio, no lo entrevistamos nunca, no coincidimos. De hecho, en un momento él estuvo narrando, comentando en la cadena del Tigres del Licey. Y a través de los Tigres del Licey intenté y no hubo manera, que sí, que no, que espérate, que voy. No se dio. Papá Dios sabe por qué. Amén. Pero sí conocemos su testimonio y como dice Julián, era un hombre realmente entregado. Entonces, en el caso de los deportes en general, más allá de la pelota, por ejemplo, hay un ministerio que se llama Go Ministries, que, bueno, yo creo que ya ellos me han hecho parte del ministerio porque nosotros llegamos allí curiosos porque me dijeron, ellos tienen los deportes para atraer a la juventud y predicarles la palabra. Eso es en Santiago. En Santiago. Te escuché en esa entrevista que tuviste con ellos, muy buena de hecho. En Tamboril están ellos. Okay. En un lugar inhóspito han hecho un gran centro deportivo que el que lo ve desde fuera dice, pero ¿y qué academia es esta? Vaya. ¿De dónde viene esta gente? ¿Quién pagó todo esto?
todo sobre la base de donaciones. Nuestro Estado nunca ha participado. Sin embargo, ellos atraen la juventud y allí se juega baloncesto, se juega béisbol, se juega fútbol, se dan clases de inglés, se juega voleibol, tienen equipos de niñas de voleibol. Tienen una serie de herramientas que atrae a toda esa juventud de Tamboril y zonas aledañas a jugar, pero además a tomar clases bíblicas. Una de las situaciones que más me llamó la atención es que ellos tienen un programa para firmas. Y yo de inmediato pensé, todo el que tiene un programa para firmas busca un beneficio. Sí. Esto es un negocio. Y ellos no. Ellos le hacen firmar a los muchachos un acuerdo de te formas con nosotros y si vas a firmar, no te cobramos un bono, pero firmas con nosotros, porque se da el caso del robo. Para protegerlos. Exactamente. Son muchos casos que he escuchado de muchachos que son formados en una academia. Muchas demandas se han armado. Y cuando están listos para la firma, viene otro por la izquierda y le ofrece al papá dinero, le dice, te voy a dar un adelanto, tráemelo para acá. Lo engordan y firman con el otro programa y el original que lo formó no le dan un solo centavo. De manera maliciosa también ha pasado, se alteran papeles y eso ha venido a traer un gran problema. Correcto. Entonces, en el caso de Go Ministries, para mí es el mejor ejemplo que puedo poner, que yo conozco y que he estado a lo interno, para decir eso, de cómo el deporte puede atraer a los jóvenes hacia la palabra de Dios. Ellos tienen centros nutricionales, tienen clínicas, tienen una serie de beneficios para la comunidad. Todo sobre la base de aprender del Señor. Muchas iglesias también tienen ese tipo de ministerios donde tienen disciplinas deportivas, van a los barrios o a las zonas aledañas de la iglesia, invitan a los jóvenes a participar del deporte, juegan y les predican el evangelio. Y muchos de esos jóvenes han aceptado al Señor por medio de ministerios así, y otros que no han aceptado al Señor por lo menos conocen el evangelio, han sido evangelizados. Y eso es una muy buena práctica y una muy buena forma de involucrar a los jóvenes de la iglesia con los jóvenes de sus comunidades. O sea, que corroborando con lo que tú dices, Fran, y con esto de esta pregunta que tú haces, Francis, es una gran estrategia para poder llevar el evangelio y para poder tener en contacto y también para que los jóvenes vean lo que es ser cristianos. Amén. Porque generalmente, por ejemplo, en una cancha de baloncesto es muy normal que, porque es un deporte muy competitivo, que se digan malas palabras, que se digan... Y de contacto. Sí. Pero cuando estos jóvenes juegan con muchachos que no hablan ese tipo de lenguaje, que tienen una actitud afable, eso también es una forma de mostrarles a ellos el evangelio. O sea, Amén. que es un buen medio. Amén, así es. Muchas veces cuando los jóvenes que son inquietos por naturaleza se les habla del evangelio, lo ven como aburrido. ¿Entienden? No, eso después será. O como me dijo un día, ya yo escucharé la voz del Señor cuando me llame. y lo que ven a través de los deportes es todo lo contrario. O sea, nosotros los cristianos no somos seres extraterrestres. Exacto. Somos seres humanos, común y corriente, que podemos meter la pata, pero que tratamos de no hacerlo para honrar a nuestro Dios. Pero somos seres humanos con nuestra naturaleza pecaminosa, como todo el mundo. Claro. Lo único que tomamos una decisión de seguir a Cristo, de seguir a nuestro Dios y no tomar esas malas prácticas que pueden aparecer. Pero los jóvenes, si lo dejamos a la teoría, no van a venir al Señor porque sí, al menos que sientan ese llamado, al menos que vean, pero a través de los deportes sí pueden sentirse atraídos a grupos cristianos y tener ese tipo de relación que, como dices, terminen entregándole la vida al Señor. Y ver otros valores. Amén, así es. Ahí mismo en ese Go Ministry hay un joven que fue a través del centro nutricional. Él era de un sector muy popular en Santiago, con mucha delincuencia, y él y unos amiguitos iban a un centro nutricional de esa gente de Go Ministries, y el que terminó yendo fue él. Hoy en día él es servidor en Go Ministries. Wow, y él trabaja, él cobra un salario allí. Y los amigos de él, dice, bueno, hay algunos que están presos. Así es. Una pena. Así es. Vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos en breve. Gracias por estar en sintonía con Radio Eternidad Perspectiva. Te motivamos a apoyar la obra que Dios está haciendo por medio de Radio Eternidad. Puedes hacerlo depositando tu ofrenda por cualquiera de estos medios, desde cualquier parte del mundo, vía PayPal con tu tarjeta de crédito o débito a través de nuestra página web.
Y si vives en República Dominicana, puedes hacer tu depósito a nuestra cuenta corriente del Banco Popular, 8226-66061. Que Dios te bendiga. Camilo y Julián, sabemos que la juventud está pasando por un periodo bastante difícil. Mucha tecnología, muchas redes sociales, muchas influencias que se escapan muchas veces al control de los padres. Mucha influencia de la música. Todo eso. Mucha influencia de la música urbana. Dios mío, eso es increíble cómo está cautivando a la generación con ese mensaje tan perverso. Eso es terrible. Entonces, Camilo, tú bien decías ahorita que los deportes, principalmente el béisbol, ya que hay otros deportes que ya están tomando mayor importancia, pero el béisbol desde hace muchísimo tiempo se convirtió en un vehículo para salir adelante, para familias cambiar su estatus económico. Se le decía al más grande, mira, yo creo que tú juegas pelota. Y muchas veces se quedaban sin estudiar, que fue una falta, que hablamos sobre eso. En Estados Unidos se acostumbra que tú sales de las universidades, debes estar preparados. Muchos peloteros de acá, que son nacidos allá, como Alex Rodríguez y otros, primero hicieron sus especialidades, hicieron su carrera y tienen un futuro asegurado. Luego de que salen del campo, a veces se quedan como comentaristas, como analistas, pero también ejercen carreras. Exacto. Como inversores, como ya sabemos algunos. Hemos tenido bajas muy lamentables de peloteros, incluso ya establecidos. Algunos que son prospectos que son con el mote que no puede fallar. Correcto. Los hemos perdido. Y hay otros que después que llegan se vuelven locos con el dinero, la fantasía, la vanidad. Y muchos lamentablemente hoy ya no están con nosotros porque no estaban preparados para poder soportar todo el peso de la fama que su carrera le tiró encima. Ya no hay mucho que hablar, lamentablemente, porque al tú no tener a Cristo en tu vida, al no tener los valores cristianos y de familia que te ayudan a andar con los pies puestos en la tierra y la mente en el Señor, pues pocas cosas pueden no pasar malas, ¿verdad? Pero los peloteros cristianos, como también hablábamos ahorita, los cristianos tenemos nuestras luchas. Tenemos nuestras batallas y a veces son peores porque no podemos resolverla como en el mundo se resuelven. Amén. Debemos esperar en Dios. En este tiempo, tú que conoces mucho del ámbito deportivo, también los peloteros, los deportistas en general, tienen su presión. ¿Cuáles tú entiendes que son los factores de mayor riesgo para su fe en medio de su día a día, de su carrera? La fama es peligrosa si no se sabe llevar. No solamente con los peloteros o los deportistas, sino con cualquier otro tipo de actividad que le dé fama y fortuna a una persona. No se va a la universidad a estudiar cómo voy a manejar mi fama y mi fortuna. Eso no existe. No. Eso es como cuando uno va a ser padre, que no vienen los niños con las instrucciones debajo de los brazos. No. ¿Cómo voy a criar a este niño? Si no tienen su corazón entregado a Dios, lo que decíamos hace un ratito, el ego es el papá de los pecados. Todo el pecado usted le busca una raíz y va a encontrar que hubo alguien que sintió que le estaba pasando algo por encima de lo que se merecía. En el caso del ego. Eso sucede también con los deportistas. Hay deportistas que no solamente quieren tener rendimiento en su deporte, rendimiento en el terreno, sino también fuera de él. Y con esto de las redes sociales hay una disputa intrínseca que no se lo proponen de quién llama más a la gente. Como dicen ellos, quién suena más. Voy a hacer esto, pero es buscando sonido. Hay situaciones que se dan de deportistas que Dios los ha protegido, los ha cuidado y no entienden cuál es su verdadera misión en la vida. Bueno, ahí tú mencionando eso, el caso de David Ortiz, por ejemplo, que sabemos que fue una persona que Dios en su misericordia cuidó su vida y hoy está vivo por las misericordias del Señor. Y de hecho, recientemente fue noticia fuerte el hecho de que él prácticamente se quejaba porque decía como que la gente se metía mucho en su vida y que su vida es de él. Entonces sabemos que la fama, una de las cosas que trae también es que hace que la persona ya no tenga una vida privada, correcto, sino una vida
pública. Entonces, conectándolo con eso que tú dices, eso es tan así, o sea, no pueden ya volver a tener, por ejemplo, un David Ortiz u otra persona, David Ortiz que va a ser exaltado al Salón de la Fama de Cooperstown próximamente, o sea, ya la vida le cambia totalmente, son del pueblo, o sea, tienen que medir sus actos, o sea, ese tipo de cosas, relacionándolo con lo que tú dices, ¿qué puedes decirnos, Si Frank? vamos a comparar, ¿cuántas situaciones similares a esa hemos escuchado de Pedro Martínez? Es un asunto de saber cómo te vas a manejar. Y ni hablar de un Albert Pujols que tiene sentimientos cristianos también. Pujols puede que tenga asuntos personales, retumbó reciente el tema del divorcio, Sí, pero tendrá una explicación, algo está pasando. El tema es que el deporte atrae las multitudes y tu vida deja de ser una vida privada y tienes que saber cómo manejarla. En el caso de David, da mucha pena porque él hace muchas cosas buenas. Él tiene ahí unas inversiones a través de su fundación y no sé cuántos niños han operado del corazón. Sí. Y eso es parte de unos reportajes que vamos a estar haciendo ahora en CDN Deportes con relación a su exaltación a Cooperstown. Y hay un capítulo dedicado a eso nada más, porque son tantas las cosas que Nelva Peláez de Heart Care Foundation ya nos ha hablado que tenemos que hacerle una hora completa mínimo a esto. Pero ese tipo de actividad no quita la otra. O sea, quien va a elegir esa vida tiene que entender que se debe ya a esos mismos fanáticos. Y como pasó con Sammy Sosa, y como le dijo una vez a Sammy, un periodista de una cadena internacional muy fuerte, cuando él estaba en su apogeo, le dijo, tú estás dispuesto a que también te destruyan los mismos fanáticos que te han traído hasta aquí. Wow. Claro. Y Sammy lo que dijo fue, yo estoy dispuesto a jugar mi juego. Y me olvido del resto. Pero fíjense que no he vuelto más nunca a verse involucrado en actividades de béisbol. Así es. A ese le pregunté yo en una entrevista recién que por qué no lo veíamos dándole consejos a los jóvenes como lo hacía Pedro Martínez o el mismo David. Pedro se convirtió en un momento asesor de jóvenes de Boston, de los Medias Rojas de Boston. Y él lo que me dijo fue, yo volveré a un terreno cuando compre un equipo. Y se sonrió, como que era un chiste que estaba haciendo, pero está diciendo una verdad. Entonces ya él se casó con, tengo dinero y me olvido del resto. Sí. Entonces, el que no comprenda, y eso yo tengo conocimiento de que Major League Baseball prepara a sus muchachos mientras son jóvenes, porque me ha tocado trabajar en el programa que ellos tienen que se llama Desarrollo del Novato, Rookie Development Program. Major League Baseball los prepara para que entiendan eso, sepan, usted va a ser famoso, usted se debe a ese público, usted se debe a una institución, una organización que lo firmó, usted debe tener un comportamiento dentro y fuera del terreno que honre todo eso. Y en el caso de los cristianos, la primera opción es usted debe honrar al Señor. Exacto. Y eso yo quiero conectar eso que dice Francis y ustedes que están ahí, con ese texto de 1 Corintios 10:31, que dice, entonces ya sea que coman, que beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Amén. Ese es el gran desafío que tenemos como creyentes, y todo aquel que está en cualquier área, nosotros podemos ver que a la luz de la Biblia, la palabra de Dios nos presenta analogías, donde vemos que en las cartas de Pablo, por ejemplo, donde él nos habla a nosotros y hace analogía con los deportes, comparándolo con lo que tiene que ver con la fe del creyente. Vemos en diversos textos, podemos ver eso, y al nosotros notar esto, vemos como que el punto está en la Biblia. No vemos que desecha las actividades deportivas, que es muy importante resaltar, aunque claro, Frank, sabemos que también hay prácticas deportivas que tienen un tipo de forma que para un creyente no sería bueno participar porque irrumpe otros principios. Yo tengo un dilema, Frank, con los deportes de violencia. Los deportes de violencia. Boxeo, taekwondo, artes marciales mixtas, porque ¿cómo voy a amar a mi prójimo dándole par de trompadas en buen dominicano? Entonces, en ese sentido, el punto está en que los deportes, el cristiano, primero que todo, tiene que dar gloria a Dios, pero sabemos que hay prácticas que un cristiano no va a honrar a Dios por el tema de cómo se desarrolla ese tipo de deporte.
Amén. Hay algo que yo quiero aportar, cogiendo el hilo de lo que estamos hablando. En cualquier rama donde tú te desarrolles, puede ser la política, deportiva, en las artes. Cuando usted se enrola ahí, desde el principio usted necesita mucho del apoyo de un público que te lleve a la fama. Entonces, muchos quieren la fama, pero no quieren acarrear con lo que ella trae. Hay mucha gente que se olvida de que cuando usted ya es una figura pública, usted es una influencia para bien o para mal de miles de personas, de millones de personas. Entonces, Correcto. muchas veces solamente se quiere las mieles de la fama, los beneficios de la fama, pero no se quiere cumplir con los deberes que ella trae. Por eso tú hablas de Pedro Martínez, un ejemplo, prácticamente dentro y fuera del terreno. Mariano Rivera. Hombres cristianos. Personas que han sabido llegar a lo que se puede llegar como gloria deportiva, pero que han mantenido un testimonio dentro y fuera. Personas que siguen ayudando con fundaciones y todo eso. Vinicio Muñoz en el baloncesto dominicano. Testimonio precioso. Tremendo lo de Vinicio, ¿eh? Un hombre que vino de menos a más, que llegó a ser, y lo reconoce como tal, vicioso. Sin embargo, Dios lo sacó de todo eso y hoy hace las cosas para la gloria de Dios. Del baloncesto dominicano. Correcto. Amén, amén. En este país se utiliza mucho y para alentar la juventud que las estrellas del deporte se conviertan en ejemplos para una juventud que lo necesita. Por eso tú ves bancos y diferentes instituciones tomándolo como cara de su publicidad para generar ese interés, ese ejemplo en la juventud. Es por eso que tú no puedes venir ahora, que todo lo que te subieron ahora no te metas conmigo. Hay que hablar algo claro, Camilo y Julián. El que se hace figura pública tiene que saber que hay una parte de su vida que jamás volverá a ser privada. Amén. Y el que no es cristiano difícilmente entienda darle la gloria a otra entidad sobre lo que él hace. Amén. En el caso nuestro le damos la gloria a Dios por todo, hasta por este momento que estamos viviendo aquí. Eso es. Nos pasa algo que no consideramos que es bueno. Gloria a Dios, algún propósito tú tienes, Señor. Eso no lo entienden todos. Eso es diríamos que la parte más difícil. Yo les digo a mis muchachos muchas veces, cuando Jesucristo dijo, carga tu cruz y sígueme, piensa que esa cruz es el ego. Uh-huh. Es que tú cargues esa cruz y dejes de ser lo que tú quieres ser y utilices el talento que Dios te dio para honrarlo a Él. Morir al yo para vivir para Cristo. Amén. Ya se nos está terminando el tiempo. Yo quiero una reflexión de 1 minuto de tu parte. La Radio Eternidad tiene una masiva audiencia a través de las redes sociales, de las plataformas internacionales, en muchísimos países, un gran impacto en Latinoamérica. Hay padres que están escuchando este espacio y hay jóvenes que también lo están escuchando. ¿Qué consejo tú le darías respecto a una área de su vida, la deportiva, de que están envueltos ya en ser, qué sé yo, pelotero, fútbol, lo que sea, no importa lo que sea? ¿Qué tú le aconsejas para que sean guardados? Que hagan todo para honrar a Dios. Es que no hay otra respuesta. Es que un mismo joven que esté buscando una firma hasta para un equipo de fútbol sabe que tiene que competir con sus compañeros, que debe ser mejor que los compañeros para que lo tomen a él en cuenta y lo firmen. Y eso no lo hace mejor que ellos como persona. Eso es. Los hace mejor que ellos porque te eligieron a ti por tu talento, pero ese talento tú se lo debes a alguien, a un Dios que te creó, que te formó, que te dio esa habilidad, que te dio esas herramientas o esas herramientas. Y a los padres debemos ser ejemplo de eso. Los padres, hay una línea muy delgada en yo hice, sígueme los pasos, mira que yo no he caído, vamos a hacerlo para honrar al Señor. Porque tú estás hoy en día bajo mi administración como padre tuyo simplemente porque Dios así lo quiso. Ahora, honremos al Señor. Amén. Muchísimas gracias, Fran Camilo. Gracias, Julián Musa, y a todos ustedes que han estado en sintonía con este espacio de perspectiva por esta Radio Eternidad. Le hemos pasado muy bien.
Esperamos que este espacio usted lo pueda volver a ver y ver los puntos importantes que hemos tratado cuando más adelante subamos este contenido a nuestra plataforma de YouTube. Muchísimas gracias, Camilo, una vez más. Dios te bendiga y te siga usando. Amén. En esa área que Dios pues diseñó para ti desde antes de tu nacer. Amén. Ser una influencia. Es para él. Amén. Gracias a ustedes por la sintonía. Es Radio Eternidad. Radio Eternidad, impactando el presente con un mensaje eterno.